Bienvenidos a este viaje a través de la filosofía estoica, una de las escuelas filosóficas más influyentes y atemporales de la historia. En este video, exploraremos las mejores enseñanzas estoicas que pueden enriquecer nuestras vidas hoy en día. Comenzaremos con una mirada a la historia del estoicismo y sus fundadores. La historia del estoicismo. El estoicismo se erige como una filosofía que brinda una brújula para orientar nuestras vidas. Aporta no solo una valiosa caja de herramientas, sino también un sistema operativo mental que nos guía en la búsqueda de la felicidad y nos empodera para superar las adversidades. Podríamos considerar al estoicismo como un mapa mental, una hoja de ruta que ante cualquier situación nos orienta sobre cómo actuar para alcanzar nuestros objetivos y al mismo tiempo mantener la serenidad en medio del caos. Es una antigua escuela de filosofía que se originó en la antigua Grecia y dejó una profunda influencia en la filosofía y la ética a lo largo de la historia. Para comprender su origen, debemos retroceder en el tiempo hasta el siglo IV a.C., en la ciudad de Atenas, donde nació esta escuela filosófica. El fundador, Zenón de Citio, año 334 a 262 a.C. El estoicismo fue fundado por Zenón de Citio, un filósofo griego nacido en la ciudad de Citio en la isla de Chipre, en el año 334 a.C. Zenón no es solo el fundador del estoicismo, sino también el creador del nombre. Se le atribuye el inicio de su escuela filosófica en Atenas alrededor del 301 a.C., donde enseñó en el pórtico pintado, conocido como Stoa Poikile, que más tarde daría nombre a esta corriente filosófica, estoicismo. Zenón propuso una filosofía que se centraba en la virtud, la autodisciplina y la razón. Creía que la virtud era la única fuente real de felicidad y que para alcanzarla era esencial vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Zenón abogó por el autocontrol y la moderación en todas las cosas y enseñó a sus discípulos a aceptar las circunstancias de la vida con calma y serenidad. La sucesión estoica, Epicteto, año 55 a 135 después de Cristo, y Séneca, año 4 a.C. a 65 después de Cristo. A lo largo de la historia, el estoicismo atrajo a muchos seguidores notables y dos figuras destacadas en la sucesión de filósofos estoicos fueron Epicteto y Séneca. Epicteto, nacido en Hierápolis, Frigia, actual Turquía, fue un antiguo esclavo romano que se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la escuela estoica. Su enseñanza se centraba en la importancia del autocontrol y el control de las emociones. Epicteto creía que debíamos aceptar lo que está fuera de nuestro control y centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras actitudes y acciones. Su filosofía influyó en muchas generaciones posteriores de pensadores. Séneca, por otro lado, fue un filósofo-estado romano. Nacido en Córdoba, España, se convirtió en un consejero del emperador Nerón. Séneca abogó por la virtud, la sabiduría y la moderación en la vida. Escribió extensamente sobre la ética y la filosofía estoica en sus obras, como las Cartas a Lucilio. A pesar de su posición en la corte, Séneca mantuvo un compromiso con los ideales estoicos y defendió la autodisciplina y la autenticidad. El legado del estoicismo. El estoicismo se difundió desde Grecia hasta Roma, donde encontró un terreno fértil. Su influencia se expande por todo el mundo romano, y muchos líderes y pensadores romanos adoptan sus enseñanzas. El estoicismo también influyó en la filosofía cristiana y en la filosofía moderna. El legado del estoicismo en la historia de la filosofía es innegable. Sus principios de virtud, autodisciplina, resiliencia y empatía siguen siendo relevantes en la vida moderna. Los estoicos nos recuerdan la importancia de enfocarnos en lo que podemos controlar, de vivir en armonía con la naturaleza y de buscar la sabiduría en nuestras vidas diarias. El estoicismo ha perdurado a lo largo de los siglos como una fuente de sabiduría y guía para vivir una vida ética y significativa. Los principios estoicos. Los principios estoicos son conceptos fundamentales y directrices éticas que forman la base de la filosofía estoica. Estos principios orientan el pensamiento y el comportamiento de quienes siguen la filosofía estoica. Algunos de los principales principios estoicos son eudaimonia, virtud y ataraxia. La filosofía es el amor de la sabiduría, es el arte de vivir una buena vida. Epicteto. Para los estoicos, el objetivo final de la vida era alcanzar la eudaimonia, una palabra que generalmente se traduce como felicidad. Sin embargo,
esta traducción no captura completamente el matiz filosófico que los estoicos le daban a este concepto. Algunos prefieren darle un significado más alineado con la autorrealización o el florecimiento personal. Desde esta perspectiva, la eudaimonia se entendería como el desarrollo pleno de tu potencial, cerrando la brecha entre quién eres en el presente y quién podrías llegar a ser en el futuro. A su vez, la eudaimonia se apoya en dos grandes ideas: la virtud y la tranquilidad. Virtud o arete. La importancia de la virtud en el estoicismo. La virtud ocupa un lugar central en la filosofía estoica. Los estoicos creían firmemente que actuar con virtud era tanto un requisito necesario como suficiente para alcanzar la deseada eudaimonia. Los estoicos empleaban el término arete para referirse a la virtud, que también se traduce como excelencia o como el conjunto de acciones que te permiten alcanzar tu potencial. Dentro de la arete destacaban 4 virtudes principales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. La templanza en este contexto abarcaba una combinación de moderación y autocontrol, y algunos autores la consideraban como disciplina. Los estoicos eran conscientes de que actuar con virtud no resulta sencillo. Comparaban su desarrollo con el entrenamiento deportivo o militar, convirtiéndose en una práctica diaria que debemos perfeccionar. A pesar de que pueda sonar anacrónico hablar de virtud en el siglo XXI, su relevancia perdura. Si nos esforzamos por adquirir conocimiento, sabiduría, tratamos a los demás con justicia, actuamos a pesar del miedo, coraje, y superamos los obstáculos y tentaciones, disciplina, es muy probable que alcancemos una vida plena y satisfactoria. Tranquilidad, o significado de ataraxia: cuanto más cerca esté un hombre de una mente serena, más cerca estará de su fortaleza. Marco Aurelio. A pesar de que los estoicos enfocaban su filosofía en la virtud, también daban un gran énfasis a la preservación de la serenidad mental, a la que llamaban ataraxia. Veían una conexión clara entre la virtud y la tranquilidad. Por un lado, reconocían que actuar con virtud conlleva una sensación de serenidad. Como afirmaba Séneca, no hay tranquilidad sin buena conciencia. Por otro lado, comprendían que una mente ansiosa o dominada por emociones negativas tiene dificultades para actuar de manera razonada. En este sentido, la tranquilidad es una salvaguarda que evita que actuemos de forma perjudicial. Los estoicos sostenían que una de las principales fuentes de agitación mental radica en la percepción distorsionada que tenemos de la realidad. A menudo, reaccionamos emocionalmente ante situaciones cotidianas, como discusiones con la pareja o el tráfico matutino. Por esta razón, el estoicismo enfatiza la importancia de observar la realidad de manera objetiva y neutral. Separar la percepción de la realidad. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Epicteto. A menudo caemos en la trampa de confundir nuestros pensamientos con hechos, suponiendo que nuestras primeras impresiones son una representación precisa de la realidad. Sin embargo, esta suposición es engañosa, ya que dos individuos pueden interpretar un mismo acontecimiento de maneras completamente distintas. Los estoicos comprendían que nuestras reacciones no están directamente ligadas a los eventos en sí, sino a la interpretación que les otorgamos. En consecuencia, subrayaban la importancia de cuestionar nuestras primeras impresiones y evadir la formación apresurada de opiniones. Por ejemplo, imagina que llegas tarde al trabajo debido al tráfico. En lugar de pensar, siempre llego tarde, soy un desastre, simplemente piensa, hoy hubo tráfico y llegué tarde. La primera reacción es un juicio de valor negativo sobre ti mismo, probablemente exagerado y sin utilidad real, mientras que la segunda es una afirmación objetiva de los hechos. En el estoicismo, las primeras impresiones, conocidas como fantasías, no siempre representan con precisión la realidad. Por lo tanto, es imperativo no darlas por sentado y, en su lugar, cuestionarlas como hipótesis, y no como hechos consumados. Al someter estas percepciones al análisis, adquirimos la capacidad de modificar nuestra perspectiva y adoptar un enfoque más productivo para comprender tanto a nosotros mismos como al mundo circundante. Esta visión más nítida de la realidad potencia respuestas más acertadas en situaciones diversas. Las emociones exageradas a menudo se originan en impresiones no examinadas. Por lo tanto, la práctica de la reflexión crítica y la adopción de la dialéctica estoica se tornan vitales en el proceso de autorregulación emocional. El propósito último es transformar una reacción inicial impulsiva en una respuesta razonada.
Esto implica introducirnos en medio del estímulo y la respuesta, un concepto central en la filosofía estoica. Aunque esta teoría es fácil de entender, su implementación exige práctica continua y una atención constante a nuestros pensamientos y emociones. Los estoicos aconsejaban fervientemente la aplicación del concepto de prosoche, o atención consciente, para alcanzar una mayor maestría sobre nuestras percepciones iniciales y respuestas subsecuentes. Esta práctica constante nos capacita para vivir con mayor sabiduría y serenidad en el tumultuoso mar de la existencia. Atención o prosoche. Te conviertes en eso a lo que le prestas atención, Epicteto. En el estoicismo, la atención o prosoche desempeña un papel crucial en la transformación de nuestras vidas. Al observar detenidamente nuestros pensamientos y comportamientos, nos volvemos más conscientes de lo que acontece en nuestra mente. La prosoche, un proceso fundamental, aporta 3 beneficios notables. A. Tomar el control de la atención. Al ejercer control sobre nuestra atención, adquirimos la capacidad de mejorar nuestros pensamientos y acciones. Esto nos permite dirigirlos hacia nuestros verdaderos objetivos y valores. B. Centrarse en el presente. La prosoche nos ayuda a mantenernos arraigados en el presente, evitando gran parte del sufrimiento emocional que proviene de revivir recuerdos del pasado o preocuparse por el futuro. Al enfocarnos en el momento actual, cultivamos la serenidad y la gratitud. C. Tolerar la adversidad. Al estar plenamente presente en el momento, desarrollamos una mayor capacidad para tolerar la adversidad. Nos volvemos más resistentes a las turbulencias de la vida y menos propensos a reaccionar impulsivamente ante los desafíos. La atención, según los estoicos, actúa como la lámpara de la mente, iluminando los pensamientos y emociones que a menudo pasan desapercibidos. Al prestar atención, comenzamos a notar cómo surgen emociones que, si no se abordan a tiempo, pueden alterar nuestro estado mental. Este enfoque en la atención plena, o mindfulness, ha influido en terapias contemporáneas, como la cognitivo-conductual. Estas terapias se basan en gran medida en la conciencia de las emociones y pensamientos automáticos que surgen, permitiendo así su tratamiento eficaz. Al etiquetar, por ejemplo, una emoción, la volvemos más tangible y manejable. Reflexionar sobre ella y considerarla desde diferentes perspectivas reduce su efecto perjudicial sobre nuestro estado de ánimo. En última instancia, la prosoche nos proporciona las herramientas para comprender y dominar nuestra propia mente, lo que resulta en una vida más consciente y satisfactoria. Dicotomía de control o centrarse en lo que depende de nosotros. El hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, no por sus resultados. Nuestra acción inicial está bajo nuestro control, pero la fortuna determina su final. Séneca. El estoicismo nos insta a no vincular nuestro bienestar a aquello que escapa a nuestro dominio, ya que hacerlo es una de las principales fuentes de insatisfacción en la vida. Por lo tanto, los estoicos nos proponen un enfoque diferente: centrarnos en lo que depende de nosotros, específicamente en nuestras percepciones y acciones. Todo lo demás, según los estoicos, está más allá de nuestro control. Esto incluye aspectos como nuestro cuerpo, nuestra propiedad y nuestra reputación. Depender de estos elementos para nuestra felicidad, advierten los estoicos, es una estrategia destinada al fracaso. Pero ¿significa esto que no tenemos influencia alguna sobre nuestro cuerpo o salud? En realidad, la respuesta es un matiz entre el sí y el no. Tenemos un cierto grado de control sobre ciertos aspectos, como nuestra dieta y nivel de actividad física, pero debemos reconocer que nunca estaremos completamente exentos de la posibilidad de enfermedades o accidentes. Es en este contexto que el estoicismo nos aconseja enfocarnos en nuestras acciones y liberarnos del resultado. Debemos esforzarnos al máximo, entendiendo que en muchas situaciones, el resultado final está condicionado por factores que están más allá de nuestro control. Por ejemplo, en lugar de angustiarnos por el resultado final de un examen, esforcémonos en el proceso de estudio y comprensión de los temas que estamos estudiando. O, en lugar de preocuparnos por la reacción de los demás a nuestro discurso, concentraremos nuestra atención en la preparación y práctica de la presentación para asegurarnos de que esté lo mejor posible. En resumen, el consejo estoico es claro: dirige tus pensamientos y esfuerzos hacia lo que puedes controlar y, al mismo tiempo, desapega tu preocupación de todo lo demás. Este enfoque no solo maximiza la probabilidad de alcanzar resultados deseables, sino que también nos protege de sufrimientos innecesarios. Amar el destino en el estoicismo.
El poder del amor fati. No esperes que los eventos sucedan como deseas. Desea que sucedan como son, y tu vida transcurrirá sin problemas. Epicteto. Aunque el término amor fati se acuñó mucho después de los primeros estoicos, encapsula de manera precisa su enseñanza fundamental. No solo aceptar el destino, sino aprender a apreciarlo. No podemos reescribir lo que ya ha acontecido, pero tenemos la capacidad de moldear cómo lo interpretamos. Incluso podemos encontrar la fortaleza para creer que algo bueno puede surgir de las circunstancias más desafiantes. Este principio subyacente a menudo se describe como el arte de convertir obstáculos en oportunidades. Un ejemplo notable es Zenón, el fundador del estoicismo, que perdió su fortuna y estuvo al borde de la muerte después de un naufragio. Sin embargo, gracias a este infortunio, pudo establecer una escuela de filosofía que ha impactado positivamente a innumerables personas a lo largo de la historia. Zenón expresó esta idea con sus propias palabras al decir: «Tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio». Su experiencia ilustra la transformación que el estoicismo promueve, la capacidad de encontrar significado y propósito incluso en los momentos más difíciles. Los estoicos solían utilizar la analogía del perro atado a una carreta para explicar la relación que recomendaban tener con nuestro destino. La carreta estaba dirigida por animales mucho más fuertes que el perro, lo que le dejaba con dos únicas opciones: caminar junto al carro y, al hacerlo, aprovechar la longitud de su correa para explorar el mundo a su alrededor. Esta elección le permitiría disfrutar del viaje y experimentarlo de manera agradable y tranquila, o resistirse al avance del carro. En este caso, el perro se oponía al movimiento de la carreta, clavando sus patas en el suelo. La experiencia resultante era de dolor y frustración, ya que luchaba contra una fuerza incontrolable. En última instancia, ambas opciones llevaban al perro al mismo destino, pero la experiencia variaba y era muy distinta. La analogía destaca que la elección está en nuestras manos y que nuestra perspectiva influye en nuestra percepción del viaje. Como Séneca expresó sabiamente, el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Así, cada día enfrentamos la elección de abrazar el presente, encontrar valor en lo que tenemos y aprovechar lo bueno que nos rodea, o lamentarnos porque la realidad no se ajusta a nuestras expectativas. En última instancia, el estoicismo nos invita a amar nuestro destino, no importa cuán desafiante sea, y a buscar en cada experiencia una oportunidad para crecer y prosperar. La libertad estoica. Controlar nuestros impulsos para alcanzar la verdadera libertad. Piensa así. Eres un adulto. No te dejarás esclavizar más. Zarandeado como una marioneta por cualquier impulso, te dejarás de quejar por tu situación presente y no temerás el futuro. Marco Aurelio. Con frecuencia, concebimos la libertad como la capacidad de hacer lo que deseamos en cada momento, pero los estoicos nos enseñan que esta noción de libertad puede ser engañosa. Paradójicamente, sucumbir siempre a hacer lo que nos apetece puede ser la peor forma de esclavitud. Cuando permitimos que nuestras pasiones gobiernen a nuestra razón, nos convertimos en esclavos de nuestras mismas pasiones. Como señaló Séneca con acierto, la esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Desde la perspectiva estoica, la única esclavitud verdadera es aquella en la que estamos encadenados por nuestras pasiones y azotados por nuestras emociones desenfrenadas. En este sentido, nuestra mente sin control es la peor prisión. Por lo tanto, la disciplina se convierte en el camino hacia la verdadera libertad. Imagina, por ejemplo, a alguien que necesita tabaco o realizar apuestas todo el día para encontrar satisfacción en la vida. En realidad, se convierte en esclavo de esas necesidades. La libertad, según los estoicos, reside en la capacidad de actuar guiados por la razón y no dejarnos someter por los deseos efímeros que surgen en cada momento. Perdemos nuestra libertad cuando otorgamos un valor excesivo a cosas que están más allá de nuestro control. No obstante, al disciplinar nuestra mente y nuestras emociones, alcanzamos la verdadera libertad y, al mismo tiempo, mitigamos el sufrimiento emocional que nos afecta. El mundo moderno nos enfrenta a una lista interminable de placeres superficiales y distracciones triviales que pueden esclavizarnos. La capacidad de renunciar estratégicamente al placer y de tolerar un cierto grado de incomodidad y frustración nos otorga la libertad genuina. Recordemos siempre que necesitar menos es sinónimo de ser más libre. Así,
En lugar de permitir que nuestros impulsos dicten nuestra vida, alcanzamos la libertad al gobernar nuestros propios deseos y emociones, convirtiéndonos en los verdaderos amos de nuestro destino. Poner el foco en lo esencial. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Séneca. La definición clara de nuestros objetivos es un elemento crucial para aumentar nuestras posibilidades de alcanzarlos. Los objetivos funcionan como faros que centran nuestra mente y dirigen nuestras acciones. Para los estoicos, la dedicación de nuestro tiempo y atención a las cosas esenciales es una práctica fundamental. Estas cosas esenciales cumplen dos condiciones. Son de gran importancia y están bajo nuestro control. Es crucial recordar que centrarse en lo esencial nos permite optimizar nuestros esfuerzos y recursos. Esta mentalidad no solo aumenta nuestras posibilidades de éxito, sino que también nos ayuda a evitar la dispersión de energía en asuntos que en última instancia no están bajo nuestro control o no son verdaderamente significativos. En lugar de ser arrastrados por las corrientes de la vida sin rumbo fijo, como aquel hombre que no sabe hacia dónde navegar, los estoicos nos animan a trazar un rumbo claro y a mantener el foco en nuestros objetivos. Al hacerlo, nos convertimos en capitán de nuestro propio destino y navegamos con determinación hacia aguas más serenas y satisfactorias. Las leyes estoicas. Junto con sus principios, los estoicos han formulado leyes filosóficas que guían la vida. Las leyes estoicas son preceptos y principios éticos más específicos que se derivan de los principios estoicos. Estas leyes proporcionan una guía práctica para la vida diaria y detallan cómo aplicar los principios estoicos en situaciones concretas. Algunas leyes estoicas incluyen la ley del logos. Esta ley sostiene que el mundo está gobernado por una razón universal o logos. Nos insta a vivir en armonía con esta razón y a buscar la sabiduría. La ley de la naturaleza. Los estoicos creen en vivir en acuerdo con la naturaleza. Debemos aceptar las leyes naturales y nuestras propias naturalezas como seres racionales. La ley de la virtud. La virtud es el bien supremo y la ley más importante. Nos recuerda que debemos esforzarnos por ser sabios, valientes, justos y templados. Las mejores enseñanzas estoicas para la vida moderna. Ahora que hemos explorado la historia, los principios y las leyes estoicas, veamos cómo estas enseñanzas pueden enriquecer nuestras vidas en la actualidad. 1. La práctica de la autodisciplina. La autodisciplina nos ayuda a superar la procrastinación y cumplir nuestras metas. La clave está en controlar nuestras acciones y mantener el compromiso. 2. La toma de decisiones informadas. Tomar decisiones basadas en la razón y la virtud es esencial para una vida ética. Controlar nuestras emociones y reflexionar sobre nuestras elecciones es fundamental. 3. La resiliencia en la adversidad. La resiliencia emocional nos permite mantener la calma en momentos difíciles. Practicar la indiferencia a los placeres y dolores efímeros nos brinda serenidad. 4. La práctica de la empatía. La empatía y la compasión hacia los demás enriquecen nuestras relaciones. Vivir en armonía con los demás refleja la virtud estoica. En resumen, las enseñanzas estoicas siguen siendo relevantes en la vida moderna. Su énfasis en la virtud, el autocontrol, la autenticidad y la empatía puede enriquecer nuestras vidas y ayudarnos a enfrentar los desafíos con sabiduría y serenidad. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de las mejores enseñanzas estoicas. Esperamos que estas lecciones antiguas te inspiren a vivir de manera más virtuosa y significativa en el mundo actual. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido sobre crecimiento personal y filosofía. Nos vemos en el próximo vídeo.